John 17, verses 14 to 17. Voy a dar lectura. Mientras ustedes están siguiendo con la vista, vamos a leer los versículos 14 al 17. Estamos aquí en Juan capítulo 17, los versículos del versículo 14 al versículo 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. That is my prayer for us, brothers and sisters. Esta es mi oración para nosotros, hermanos y hermanas. Every time we as God's people gather to study God's word, Cada vez que nosotros como gente de Dios nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, He is doing a work of sanctification in us. Él está haciendo la obra de santificación en nosotros. His word is His main tool in making us more like Jesus. Porque la palabra de Dios es su mejor y única herramienta para hacernos más como es Jesús. And that is what we all desire, Y es nuestro deseo, to be more like Jesus. es ser más y más como Jesús. The book of Romans is going to challenge us. El libro de Romanos realmente va a desafiarnos. Paul takes us into the depths to study the doctrine of salvation. Porque Pablo va a llevarnos a la profundidad de entender ya la doctrina de la salvación. And hopefully, as a result of this study, Y esperamos que el resultado de este estudio, we will be brought to a place of incredible humility nosotros vamos a llegar a un lugar de humildad and incredible worship y también algo increíble de adoración for the greatness of our God. por la grandeza de nuestro Dios. So let us begin. Vamos a comenzar. You will notice, no, I didn't, okay, that as we begin the book of Romans, Cuando estamos comenzando a estudiar el libro de Romanos, we want to understand that it is written with a particular purpose tenemos que entender que fue escrito con un propósito central, at a particular time en un tiempo muy específico for God's people. para la gente de Dios. We are all aware that the author is the Apostle Paul. Nosotros sabemos que el autor es Pablo. We know his testimony from the book of Acts. Por medio de Hechos conocemos cuál es su testimonio. His former name was Saul. Su nombre anteriormente era Saulo, He was a Jewish man, era un hombre judío, but a Roman citizen of Tarsus. pero también un ciudadano romano de Tarso. He was a Pharisee. Era fariseo He shares some of this testimony in Philippians 3. y en Filipenses capítulo 3 él comparta parte de su testimonio. He was a pupil of the Jewish rabbi Gamaliel. Y él era realmente un estudiante de un famoso rabino, Gamaliel, Who was a very prominent and well-respected rabbi. y realmente era un rabino muy popular, muy preeminente en el tiempo. We first encounter Saul at the stoning of Stephen. Encontramos por primera vez Saulo cuando están apedreando a Esteban. And so we meet Saul as a servant of legalism Entonces Saulo está realmente como un legalista, and a persecutor of the church. pero también está activo en la persecución ante la iglesia. But he was saved by Christ on the Damascus road. Pero fue salvo por Cristo en el camino a Damasco. And so Paul is the author of Romans. Entonces Pablo es el autor de Romanos, Romans 16:22 indicates that he had a secretary. pero también en Romanos capítulo 16 indica que él tenía un secretario. Tertius was his secretary who helped to transcribe his words. Tercio era su secretario que estaba anotando sus palabras. Paul wrote this letter from the city of Corinth. Y él escribió la carta mientras él estuvo en Corinto. This was during his 3-month stay there at the end of his third missionary journey. Y al final de su tercer viaje misionero, él pasó 3 meses ahí escribiendo. So our best guess is that it was written likely in or around 57 AD. Y nuestro estudio indica que él escribió esto más o menos en el año 57.
This is an interesting time period Es realmente un tiempo bien interesante, because the church in Rome is a pivotal church. porque ahí en Roma es una iglesia muy importante. And this would have been just about 8 to 10 years before Emperor Nero. Y realmente es unos 10 años antes del emperador Nerón. And if you remember, Nero was a severe persecutor of the church. Y si recuerdan, Nerón era realmente uno que estaba persiguiendo a la iglesia muy fuertemente. He blamed Christians for the burning of Rome. Él culpaba a los cristianos por quemar la ciudad de Roma. And under his leadership, Y bajo el liderazgo de él, many Christians were fed to the lions in the Colosseum. muchos cristianos eran realmente entregados a los leones en el Coliseo. He would tie Christians to stakes in his garden. En su jardín, él tenía ya algunos postes amarrando a cristianos ahí, And cover them with oil cubriéndoles de aceite and light them on fire y quemándolos to light his garden at night. para dar luz a su jardín en la noche. So Paul's letter to the church at Rome Entonces la iglesia ahí en Roma recibió esta carta. was part of God's preparation for his people in that city. Era la manera que Dios estaba preparando la gente de la iglesia en esta ciudad. At the time that Paul wrote this letter, he had never been there, En el tiempo que él escribió la carta, nunca había ido a Roma, but he had met people from Rome during his missionary journeys, pero había conocido a algunas personas de Roma mientras estaba en sus viajes misioneros. such as Priscilla and Aquila, Priscila, Aquila, and others that he mentions at the end of his epistle. y también algunos más que él menciona al final de su libro. As far as the biblical genre of Scripture, Cuando estamos hablando de esa formación y parte de escritura, this is an epistle of an apostle of Christ. es una epístola, es una carta de un apóstol de Cristo. So it is didactic in nature. Entonces, algo didáctico en su formación. It is given to teach Está para la enseñanza, the doctrine of salvation para enseñar la doctrina de la salvación and the fruit that should be borne out in the Christian's life. y el fruto que debe mostrarse en la vida cristiana. There are a lot of doctrines that Paul does not address in this letter. Hay muchas doctrinas que Pablo no se trata en la carta. He does not really deal with the end times Él no habla de los últimos días like he does with the Thessalonians. como él habla en Tesalonicenses. His focus here is the doctrine of salvation. Su enfoque realmente es la doctrina de la salvación. And this is the longest epistle in the New Testament. Y realmente es la carta más larga en todo el Nuevo Testamento. Even in how the church fathers ordered the New Testament, Y en la forma que realmente los patriarcos del Nuevo Testamento estaban ya formando el orden de los libros, they gave the book of Romans prominence as the very first epistle. ellos estaban dando permanencia a esta carta diciendo es la primera carta que vamos a incluir. Because of how essential it is to know the doctrine of salvation. Porque es tan esencial conocer bien qué es la doctrina de la salvación. So, what were Paul's purposes in writing? Entonces, ¿cuál era el propósito de Pablo en escribir? There are 4 that I will give you. Ya vamos a hablar de 4. So, first, Entonces, primeramente, the church at Antioch was effectively Paul's base of operations. realmente la iglesia ahí en Antioquía era en la práctica la base de operaciones de Pablo. As he was seeking to plant churches in the Eastern Roman Empire. Mientras él estaba plantando iglesias en el otro lado ahí en la parte oriental del Imperio Romano. But after he had planted so many churches, Pero después de plantar muchas iglesias, he really wanted to go to the frontier, él quería ir a la frontera to the Western Roman Empire. para ir a la parte oeste del Imperio Romano. And so his hope was to eventually come to Rome and then go from Rome on to Spain. Su idea era llegar a Roma y después de Roma ir a España. So his goal was to prepare the church at Rome to be a second base of operations for missions. Entonces él tenía en mente que él iba a formar una base de misiones en Roma. This is one of the reasons he gave them such a complete explanation of the gospel. Por eso él estaba dando algo tan completo sobre el evangelio y la salvación. By the time he wrote this letter,
Y en el tiempo que él escribió la carta, he had already been an apostle and preaching for about 20 years. él ya era apóstol y enseñando y viajando por más de 20 años. And he knew the church at Rome was a pivotal church. Y él sabía, la iglesia en Roma es esencial. They were the church in the capital of the Roman Empire. Porque ellos era una iglesia en capital de la imperio romano. So it was essential that this church had good doctrine. Entonces era esencial que esta iglesia tendría ya buena doctrina. That takes me to my second reason. Ya vamos a revisar ya el segundo propósito. This church would have significant opportunities to share the gospel with people from all over the empire. Esta iglesia iba a tener la oportunidad de compartir el evangelio en todo el imperio romano. And they would ultimately affect the population of the capital itself with the message of the gospel. Y realmente iba a afectar a esa ciudad de Roma con el evangelio de Cristo Jesús. We even know from mentions in the New Testament Ya sabemos por algunas menciones dentro del Nuevo Testamento that there are public officials, que hay oficiales dentro del gobierno, members of the Roman military, miembros también del ejército de Roma. even Paul's guards when he was under arrest, Aún los que estaban guardando a Pablo mientras él estaba bajo arresto that came to faith in Jesus y Christ. llegaron a conocer a Cristo Jesús. So once again, Paul wanted to make sure the church there thoroughly understood the doctrine of salvation. Entonces él quería asegurarse que la iglesia en Roma entendía bien lo que es la doctrina de la salvación. Because he had not been there before, Siendo que nunca había ido a Roma, there are no references to things that he taught them when he was there with him. no hay ninguna referencia acerca de lo que él había enseñado a la iglesia mientras estuvo. We see those kinds of things in many of his other epistles. En otras cartas sí encontramos que él estaba diciendo mientras yo estuve con ustedes. But the fact that he had never been there before Pero el hecho que nunca había ido a Roma, is also another reason why he went into so much detail. él estaba ya compartiendo con mucha detalle. Number 3, Número 3. we know from Paul's own prayer request for safety at the end of Romans, Y sabemos por la petición de oración por su seguridad personal al final de Romanos. as well as the details of Acts 20, Y también lo que encontramos en Hechos capítulo 20, that Paul's life was being threatened at this time. que Pablo estaba bajo muchas amenazas en contra de su propia vida. When he wrote this, Y cuando él escribió esto, he was about to return to Jerusalem with the financial gift he had collected. él estaba yendo a Jerusalén con el regalo de amor que él había recibido. It was from the churches in Macedonia Era de las iglesias en Macedonia to help the church in Jerusalem, para ayudar a la iglesia que existía ahí en which Jerusalén, was suffering in a time of famine. porque era un tiempo de hambriento. Even the Holy Spirit was warning him that imprisonment and afflictions awaited him. Y realmente el Espíritu Santo estaba dándole advertencia, aflicciones y persecuciones están esperándole. So Paul might have seen this or thought of this as his last letter. Y a lo mejor Pablo estaba pensando, tal vez esta es mi última carta. He might have believed that the letter to the Romans was his last chance to write down a core theology of salvation. Y a lo mejor él estaba pensando, es mi última oportunidad de escribir algo sobre la doctrina de la salvación. And so he took careful advantage of this opportunity. Y él estaba cuidadosamente aprovechando de esta oportunidad. There are a few scholars that even have a theory Bueno, hay algunos que estaban estudiando que tiene una teoría that an additional copy of this magnum opus was made by Tertius and delivered to the church at Ephesus. y realmente ellos piensan que tal vez había otra copia de esta misma carta que fue llevado a Éfeso. That takes us to number 4. Ya encontramos número 4. Paul had a sincere concern for the health of the church and the challenges they were facing. Pablo tenía una sincera preocupación por la salud de la congregación y los desafíos que ellos estaban enfrentando. He was not very pointed in dealing with any problems No estaba realmente enfocando en problemas específicos because he had not been there before. porque nunca había visitado la iglesia. But we do see through his letter that he knew a number of people from the church. Pero es obvio dentro de esta carta que él conocía a algunas personas de la iglesia de Roma. And so he was aware of the challenges they were navigating. Entonces él estaba consciente de las cosas y desafíos que ellos estaban enfrentando. One issue that comes back for Paul again and again
Una cosa que estaba realmente confrontando Pablo una y otra vez is the place of Jews and Gentiles in God's purpose of salvation. es tratar qué es la relación entre judíos y gentiles en la salvación de Cristo. It seems that each group might have had some problem with claiming preeminence over the other. Cada grupo estaba diciendo nosotros somos más importantes o preeminencia nuestro grupo sobre su grupo. Saying that they were more important in the redemptive purpose of God. Algunos diciendo nuestro grupo es más importante en la redención y el propósito de Dios. And so we see Paul leveling the playing field and reiterating God's purpose in Christ for Jews and Gentiles. Y lo que podemos ver aquí es Pablo está nivelando el campo de juego y reiterando el propósito de Dios en Cristo como judíos y también a los gentiles. And in so doing, Paul grounds Christian theology very solidly in the Old Testament scriptures. Y por eso él está dando la base de todo el Nuevo Testamento en lo que es el Antiguo Testamento. Romans quotes the Old Testament 57 times. Romanos está dando referencia al Antiguo Testamento 57 veces, More than any other New Testament book. más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Okay. So this is the outline we will follow through our conference. Ahora vamos a ver esto de el bosquejo que vamos a seguir mientras estamos estudiando Romanos. We have 9 sessions. Tenemos 9 sesiones. So we have broken the book of Romans up into 9 sections. Entonces nosotros estamos realmente dividiendo en 9 diferentes capítulos. And the theme of Romans is the righteousness of God. Y realmente el tema principal de Romanos es la justicia de Dios. So this session is an introduction Entonces tenemos aquí la introducción. where we look at the revelation of God's righteousness. Vamos a estudiar la revelación de la justicia de Dios. Then Pastor Billy will do our second session tonight Y en esta noche Billy va a enseñarnos la segunda sesión on human depravity, acerca de la depravación humana, the need of God's righteousness. la necesidad de la justicia de Dios. Then tomorrow morning, Y mañana por la mañana very heavy sessions. tenemos realmente sesiones muy pesadas. We will talk about both justification and sanctification. Vamos a hablar de justificación y también la santificación. God's provision of his righteousness to sinners Realmente es la provisión de Dios hacia los pecadores and our new nature in God's righteousness. y realmente nuestra nueva naturaleza en la justicia de Dios. And then tomorrow afternoon, Y en la tarde del día de mañana we will look at assurance, vamos a ver la seguridad. why we know and understand from God's word that we are kept in God's Cómo righteousness. podemos leer en la palabra de Dios que nosotros estamos guardados en la justicia de Dios. And we will talk about election, Y también vamos a hablar de la elección. God's sovereignty in granting his righteousness. La soberanía de Dios en otorgar su justicia. And then we will finish tomorrow night Y mañana por la noche looking at God's divine purpose. vamos a revisar el propósito divino. As Pastor Billy leads us in talking about God's plan for his people's righteousness. Y Billy va a hablar del plan de Dios para la justicia de su pueblo. And then on Saturday morning, Y el sábado por la mañana we will look at how we bear out the fruit of our salvation. nosotros podemos ver cómo podemos reproducir el fruto de la salvación How are the righteous to behave? y cómo debemos actuar como los justificados. We are to be like Christ. Y nosotros tenemos que ser como Cristo. And then we will close by looking at the missionary heart of the book of Romans. Y vamos a ver al final realmente el corazón de misiones que se incorpora en Romanos. God means for the good gift of his righteousness in Christ El propósito de Dios en su amor y justicia en Cristo to be taken to the whole world. que sea proclamado a todo el mundo. And it is our joy as believers to be part of that. Y realmente es el gozo de nosotros de ser parte de esto. So let's begin talking about this first section, Ya vamos a comenzar con la primera parte, the gospel. ya el evangelio. Here we have Paul's longest introduction to any of his letters. Aquí encontramos una introducción a la carta que es la más larga de cualquier otra carta que él escribió. Once again, most likely because he had never been to Rome. Probablemente esto se debe porque él nunca había visitado a Roma.
And so in verse 1, he states his authorship and his qualifications. Entonces, en versículo 1, él comparta su autoridad y también su calificación en escribir. Paul is first and foremost a bondservant, a slave. Él se recalca muchas veces aquí que él primeramente es un siervo, un esclavo de Jesucristo. And he is an apostle by Christ's calling. Y él es un apóstol por el llamado de Cristo. So even though Paul is fully an apostle, Aunque Pablo es un apóstol, he teaches from a position of humility él está enseñando en forma humilde, in his own mind and heart. en su corazón, en su mente. He views himself as a slave of Christ. Él está viendo a sí mismo como esclavo de Cristo. What an example for us, brothers, Qué buen ejemplo para nosotros, hermanos. to always see ourselves rightly in comparison to our Savior, De vernos en comparación a nuestro Salvador. and to understand that we serve his church Que tenemos que entender que nosotros estamos sirviendo la iglesia de Él. not because we are so great, No porque somos tan grandes, but because he has given us the grace of our calling. pero porque Él nos ha dado la gracia de su llamamiento. Then in verses 1b through 4, Aquí encontramos en 1, la segunda parte, hasta el versículo 4. he establishes the contents of his letter very firmly on the foundation of the gospel. Él comienza a establecer el contenido de su carta con firmeza sobre el fundamento del evangelio. Paul is not giving us something brand new. Pablo no está compartiendo algo totalmente nuevo. This is something that was promised beforehand in the Old Testament. Él está ya mencionando cosas que fueron prometidas en el Antiguo Testamento. This was prophesied about by prophets in the Old Testament. Es el cumplimiento de profecía que encontramos en el Antiguo Testamento por los profetas. And it is now fulfilled in Jesus Christ, the Son of David, Y está completo en Cristo Jesús, el Hijo de David, who died and rose again, que murió y fue resucitado. who was declared the Son of God with power according to the Spirit of holiness. Y realmente era declarado Hijo de Dios con el Espíritu de Dios. In verses 5 through 7 then, En versículos 5 a 7, Paul is clear that the goal of his ministry is to win Gentiles to the obedience of the faith. el objetivo de su ministerio es ganar a los gentiles para la obediencia de la fe. Again, the gospel is for the whole world. Porque el evangelio es para todo el mundo. We don't always understand this about the book of Acts. Muchas veces no captamos esto en el libro de Hechos. I am preaching through the book of Acts right now at home for my congregation. En mi congregación yo estoy enseñando y predicando sobre Hechos. When you talk about how the gospel first went forth, Cuando estamos hablando de la forma en que el evangelio primeramente fue anunciado, for the first 5 to 6 years of the church, en los primeros 5 hasta 7 años de la iglesia, the gospel was only really going to Jewish people. el evangelio solo era proclamado y alcanzando a los judíos. The focus of gospel ministry was mainly through the synagogues. Entonces, por medio de sinagoga, el evangelio estaba proclamado. You have the exception of the Ethiopian eunuch. Tenemos la excepción del eunuco de Etiopía. But in the early history of the church, that was truly unique. Pero realmente en la historia de la primera iglesia era algo único. It was in Acts chapter 10 En Hechos capítulo 10, when God gave his vision to Peter cuando Dios estaba compartiendo con Pedro, and the gospel went to the house of the Roman Cornelius, cuando ya el evangelio fue proclamado al romano Cornelio, that we see the church pushed beyond merely the Jews realmente por primera vez la iglesia estaba extendiéndose más allá de los judíos to fully take the gospel to the Gentiles. para llevar el evangelio a los gentiles. And so Paul continues with that same heart. Entonces Pablo está continuando en este estudio con el mismo corazón. The gospel of Jesus Christ is for all the people of the world. El evangelio de Cristo Jesús es para toda la gente de todo el mundo. And so he wants the disciples in Rome to know this. Y él quiere ya mencionar y enseñar a los creyentes en Romanos esto, They are beloved by God, que ellos son amados por Dios and they, by his grace, are among the called of God. y por la gracia de él son llamados por Dios. Then let's go on to verses 8 through 15. Y ahora vamos a ver en los versículos del 8 al 15.
In these verses, Paul prays for the Roman believers. En estos versículos, él está orando por los creyentes ahí en Roma. He's expressing his thankfulness to God for the reputation of their faith. Él está realmente expresando su agradecimiento a Dios por su reputación en su fe. And he's expressing his eagerness to visit them and to preach the gospel among them. Y está expresando su deseo de visitarlos y predicar el evangelio a ellos. In fact, it has been his plan for some time to come to them Y realmente ha sido su plan de trabajo de visitarles por mucho tiempo, and to establish them in the truth of the gospel para establecerles en la verdad del evangelio and to encourage them to bear the fruit of the gospel. y para animarlos a producir fruto del evangelio. And so we see his heart for many people he has never met. Y podemos ver su corazón para los que realmente nunca conocía. He knows that he shares with them the bond of the Spirit. Pero él está consciente que él está compartiendo realmente estos lazos de amor en el espíritu And the lordship of Christ. y realmente el señorío de Cristo. And he delights to think that he may one day be among them. Y él está gozándose que algún día voy a estar con ustedes. That then takes us to verses 16 and 17. Ahí encontramos versículos 16 y 17. This is really where we have the theme of the entire letter. Y ahí encontramos el tema principal de la carta. Let us read verses 16 and 17 together. Si podemos leer aquí en capítulo 1 y los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So we see here that key theme of righteousness. Ahí podemos ver que el tema es la justicia de Dios. Man is not righteous. Porque el hombre en sí no es justo. God is perfectly righteous. Pero Dios es perfectamente justo. And as a God who is perfectly Y righteous, como nuestro Dios totalmente justo, he must punish Él unrighteousness. tiene que juzgar a los que no son justos. And so the gospel is the story Entonces el evangelio es la historia. of how a righteous God Como un Dios justo makes sinful men righteous in his sight. que puede transformar el hombre pecador ser justos en su vista. So Paul is not ashamed of the gospel Entonces Pablo no es ya avergonzado del evangelio, because the gospel message that he stands upon, porque el mensaje que él realmente es su base the gospel message that he preaches, y es el evangelio que él predica, is the power of God for salvation. es el poder de Dios para la salvación. The word here, the Greek word for power, Aquí encontramos la palabra poder. is the Greek word dunamis. Dunamis es la palabra que encontramos, dunamis. It is the origin of our English word for dynamite, and I believe it's in Spanish as Bueno, well. también es el origen de la palabra dinamita. And so it refers to something that has inherent power. Estamos hablando que tiene la significancia de poder inherente. It is power residing in a thing by virtue of its nature. Es el poder que reside en una cosa en virtud de su propia naturaleza. Because the gospel is God's good news of forgiveness through faith in his incarnate Son, Dado que el evangelio es la buena nueva de Dios sobre el perdón a través de la fe en su Hijo, and because the gospel is proclaimed in the strength of the Spirit, y siendo que el evangelio se proclama a través con la fuerza del Espíritu and carried on the wings of the Spirit, y transmitida con las alas del Espíritu, and it issues the effectual call of God by work of the Spirit, y emite la llamada y eficaz de Dios por medio del Espíritu, it is inherently powerful. es intrínsecamente poderoso. Its subject is the Son of God, Porque el sujeto principal es el Hijo de Dios. and it is the Son of God who sends the Spirit of God Entonces es el Hijo de Dios que manda el Espíritu de Dios with great power con todo poder to change the heart of man. para transformar el corazón del hombre. The gospel is inherently
powerful Entonces podemos decir que el evangelio es intrínsecamente poderoso because of Christ and his Spirit. por causa de Cristo y su espíritu. And therefore, the gospel is the means by which we are brought out of slavery to sin Entonces, por el evangelio estamos librados de la esclavitud al pecado, and reconciled to God reconciliados con Dios and given the only true eternal purpose there is to live for. y realmente dado y el propósito central que es la única cosa que vale. Which is our Father's glory and love. Es glorificar al Padre y honrar su amor. Going on to the next part of the verse. Ya vamos a seguir con la siguiente parte del versículo. It is for salvation to everyone who believes. Es para la salvación a todo aquel que cree. Again, the Greek word for salvation is soteria. Tenemos la palabra griega de salvación es soteria. It is a term encompassing everything necessary for our deliverance, Es un término que abarca todo lo necesario para nuestra liberación, past, present, and future. pasado, presente y futuro. It includes our predestination, which is God's sovereign choice of us. Incluye nuestra predestinación, que es la elección soberana de Dios sobre nosotros. It includes our justification, Incluye nuestra justificación, which is God's declaring us righteous in Christ on the basis of our faith in Christ. que es Dios declarándonos justos en Cristo sobre la base de la fe en Cristo. It includes our sanctification, Y también incluye nuestra santificación, where we are being progressively conformed to the holiness of Christ throughout our Christian life. que es el proceso de conformarnos progresivamente a la santidad de Cristo a lo largo de nuestras vidas cristianas. And it includes our glorification, Y también incluye nuestra glorificación, which is passing from the presence of sin in this life que es pasar de la presencia del pecado en esta vida into the eternally righteous glory of our Lord in heaven. a la gloria eternamente justa en nuestro Señor en el cielo. And so God sent his Son Entonces Dios mandó a su Hijo to be born, teach, suffer, and die as a Jew in Israel. para que naciera, enseñara, sufriera, muriera como judío en Israel. And so the gospel of Christ came first to and through the Jewish people. Entonces el evangelio de Cristo llegó primeramente a y por medio y a través de ellos, de los judíos. But the gospel is also for all men everywhere. Pero el evangelio también es para todos los hombres en toda parte. Every tribe, Ya todo tribu, every tongue, lengua every people. y cada pueblo. It is for the world. Es para el mundo. Moving on. Vamos a seguir. In the gospel, the righteousness of God is revealed. Ya el evangelio revela la justicia de Dios. This is a key term we will come back to again and again. Ya una y otra vez vamos a comenzar a revelar más de esta palabra. The Greek term for righteousness is dikaios, Porque tenemos la palabra en el griego de la justicia que es dikairos, which in Greek usage refers to that which is lawful and in accordance with social norm. que en griego se refiere a lo que era legal y conforme a la norma social. In terms of biblical usage, Ya cuando hablamos de términos bíblicos, God's righteousness is virtually synonymous with his goodness and justice. la justicia de Dios es prácticamente sinónimo con su bondad y rectitud. Righteousness is that attribute by which God's nature is seen to be the eternally perfect standard of what is right. La justicia es ese atributo por el cual la naturaleza de Dios se considera el estándar eternamente perfecto en lo que es correcto. God himself is the standard of what is right. Porque Dios mismo es el estándar de lo que es correcto. He is the source of all things. Él es fuente de todo. He is the ruler of all things. Él es encargado de todo. He is the judge of all things. Y Él es el juez de todas las cosas. His standard is right. Su estándar es correcto. Another definition I like is from John Piper. Pero tenemos otra definición buena aquí de John Piper. Go ahead and read that whole quote. La justicia de Dios es esencialmente su lealtad inquebrantable a su propio nombre y a su propia gloria. Dios es justo en la medida
en que se defiende y muestra el honor de su nombre. Es justo cuando valora más lo que es más valioso, y lo más valioso es su propia gloria. Por lo tanto, la justicia de Dios, su rectitud, consiste fundamentalmente en hacer lo que es coherente con la estima y la demostración de su nombre, su gloria. Dios sería injusto si no defendiera y mostrara su gloria como infinitamente valiosa. I want you to think with me again about that last sentence. En la última parte de esto, lo que yo acabo de leer, vamos a pensar un ratito. Repeat that final sentence. Ya, la última parte dice, voy a comenzar, por lo tanto, la justicia de Dios, su rectitud, consiste fundamentalmente en hacer lo que es coherente con la estima y la demostración de su nombre, su gloria. Dios sería injusto si no defendiera y mostrara su gloria como infinitamente valiosa. This is a very important corrective in our modern age. Realmente es algo muy importante en la era en que estamos viviendo hoy. In church culture, all church cultures around the globe, Dentro de la cultura de las iglesias por todo el globo, there is the tendency of the human heart hay una tendencia del corazón del hombre to place ourselves at the center de ponernos a nosotros en el centro and turn God into the servant of our good, para que Dios es nuestro siervo para nuestro bien. to be man-centered rather than God-centered. Entonces el enfoque es en el hombre y no en Dios. And if we are not careful, our ministry can even be determined by that same wrong perspective. Y si no tenemos cuidado, nuestro ministerio puede tener esta equivocación de poner el hombre en el centro. This is a critical teaching for us. Algo crítico para nosotros esta enseñanza. God's glory is what is infinitely valuable. Realmente es la gloria de Dios que realmente es infinitamente valiosa. God's purpose, God's own purpose is His glory. Porque el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo. And therefore, our purpose must be His glory. Entonces nuestro propósito debe ser glorificar a Él. This is wrapped up in the biblical concept of righteousness. Realmente esto es lo que significa esto de la doctrina de la justicia. God is committed to what is right, Porque Dios está comprometido a lo que es correcto y justo. to Himself, Algo para sí mismo. to His glory, Para su propia gloria to His truth. y para su verdad. And therefore, so must we. Y así debemos hacer nosotros. That takes us to the next word, Ya tenemos otra palabra. the word revealed, Ya la palabra revelada. which is the Greek word apocalypto, Revelado es la palabra griega apocalipto, which means to make manifest or to disclose or lay open what has been covered up. que significa manifestar y divulgar o poner al descubrimiento lo que ha sido ocultado. The context here gives this word a very dynamic meaning. Y realmente el contexto aquí da a esa palabra una significancia muy dinámico. It means more than simply being disclosed to human comprehension. Significa más que simplemente ser revelado a la comprensión humana. It is not just knowledge Y realmente no es solo conocimiento. that we are to comprehend. No es algo solo tenemos que comprender información. It refers to something that is being revealed continually in action and operation. Realmente es la revelación de cosas reveladas a nosotros en acción diaria. So the righteousness of God is made manifest with saving effect. La justicia de Dios revelada en el Evangelio significa que el Evangelio, la justicia de Dios, está revelado a nosotros. And this is a quote from John Murray. Y si podemos leer, esto es de John Murray. The righteousness of God that is revealed in the gospel La justicia de Dios revelada en el Evangelio means that in the gospel the righteousness of God is actively and dynamically brought to bear upon man's sinful situation. y a la justicia de Dios revelada en el Evangelio significa que en el Evangelio la justicia de Dios se aplica de manera activa y dinámica a la situación pecaminosa del hombre.
And then we have how Paul says this happens. Pero Pablo está explicando cómo ocurre esto. From faith to faith. Dice de la fe hacia la fe. The preposition from faith refers to the fact that only by faith do we become beneficiaries of God's righteousness. La preposición de la fe se refiere al hecho de que solo por la fe nos convertimos en beneficiarios de la justicia de Dios. Then the proposition to faith Y ahí tenemos la proposición a la fe. means that the divine gift of faith is both ongoing and expanding. Significa que el don divino de la fe es continuo y se expande. The seed of faith by which we are justified La in semilla de Christ fe en donde estamos justificados en Cristo begets a life of faith that grows and deepens and flourishes. engendra una vida de fe que crece, se profundiza y florece, Keeping us in Christ unto the day of our glorification. manteniéndonos en Cristo hasta el día de nuestra glorificación. This is another corrective that I want to give to my brothers and Realmente es sisters. algo para corregir que necesitamos conversar entre nosotros como hermanos. Once again, in certain ministerial practices En algunas prácticas ministeriales and in realms of theology, y en algunas áreas de teología, there are those who have taught a significant error. hay algunos que están enseñando errores. They refer to the gospel as what you needed on the day you were saved. Ellos hacen referencia al evangelio, es algo que necesita para el día de la salvación. And it's true and it's right and it has resulted in your transformation. Bueno, sí es cierto porque participó en esto de su transformación, You were grounded there. porque estamos basándonos en esto. But you don't really need the gospel as you go on in the Christian life as much. Pero en la enseñanza falsa dice que no necesita el evangelio tanto mientras está creciendo en su fe. Think about when you're using your computer. Por ejemplo, vamos a hablar de la computadora cuando estamos ocupando. You have an operating system on your computer called Windows. Ya tenemos Windows, que es ya un sistema operativo. Okay? And within Windows, you're opening other applications. Y se puede abrir diferentes aplicaciones solo en aplastar un botón. But Windows is just running in the background, Pero Windows solamente es un programa atrás. right? And so they say that somewhat represents what they mean. Y la enseñanza de muchos dicen, eso es lo que estamos diciendo acerca del evangelio, siempre está en la parte atrás. This is a very bad teaching. Pero no es una buena enseñanza. We need the gospel every day. Necesitamos el evangelio todos los días. Every day we need the grace of Jesus Christ. Cada día necesitamos la gracia de Cristo Jesús. Every day we need to walk in repentance of sin. Porque cada día tenemos que andar en arrepentimiento del pecado. Every day we need to walk by faith in the Savior. Y cada día tenemos que andar en la fe en Cristo Jesús. And as we do that, day by day, we are growing. Y mientras estamos caminando así, día tras día, estamos creciendo. The gospel is for the whole of our Christian life. Porque el evangelio es para toda la vida del cristiano. Let us continue. Vamos a seguir. But the righteous man shall live by faith. Mas el justo por la fe vivirá. This is a quote from Habakkuk, Realmente es una cita de Habacuc chapter 2, verse 4. 2, capítulo 4. Only- Versículo 4. Only by believing in Christ Solo creyendo en Cristo or by trusting in Christ o confiando en Cristo can we be saved from everlasting punishment and granted eternal life. podemos ser salvos del castigo eterno y recibir la vida eterna. Only by faith are we enabled to stand in the presence of a holy God. Solo por la fe podemos estar ante la presencia de Dios Santo como sus hijos. As his children rather than as objects of Y condemnation. somos hijos en lugar de como objetos de su condenación. Without faith in Jesus Christ, we die and go to hell. Sin fe en Cristo Jesús morimos y vamos al infierno. With faith in Jesus Christ, we live eternally with him. Con fe en Jesucristo vivimos eternamente. So the righteous man shall live by faith. Entonces el justo vivirá por la fe, The unrighteous man pero el que no es justo en shall Cristo know only death and eternal destruction. solo va a encontrar la muerte y destrucción final.
when we consider this last phrase, Cuando estamos considerando la última frase, we really get a sense of the movement of the whole verse. realmente podemos sentir el movimiento de todo el versículo, It begins with the focus entirely upon God porque está con un enfoque totalmente en Dios and his purpose to glorify his own name y su propósito de glorificar su propio nombre by redeeming men unto himself por through medio faith. de redimir al hombre para sí mismo a través de la fe. It concludes with an Old Testament reference Y concluye con una referencia del Antiguo Testamento that emphasizes the result of God's revelation. que realmente está enfatizando el resultado de la revelación de Dios. And the result is this: Y aquí está el resultado. those made righteous by God will live by their faith. Aquellos que son justificados por Dios vivirán por su fe. We will live believing lives. Viviremos vidas de fe. This is why Christians are called believers, Por eso cristianos tenemos ya el sobrenombre creyentes. because faith is the moment by moment, day by day character of who we are. Porque realmente la fe es la demostración del carácter de quienes somos. Christians live as believers Porque cristianos van a vivir como creyentes continually. continuamente. That is the end of session 1. Ahí terminamos la sesión número 1.